Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Vamos, amén. Hermanos, quiero un poquito de su participación. Yo sé que ustedes se conocen la Biblia desde Génesis hasta ¿cuál es el último libro? Apocalipsis. ¿Ven que se la saben todas? Hermanos, pregunto, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Así respuestas breves, alguna historia, algo que se mencione acerca de Jesús. ¿Qué se acuerdan acerca de Cristo? ¿Qué hizo? Murió por los pecados, ¿qué más? Murió para salvarnos de pecado, ¿sí? En vida, ¿qué hizo? Sanó enfermos, ¿sí? ¿Sí? A los ciegos los hizo ver. A los sordos los hizo escuchar. ¿Qué más dice la Biblia acerca de Jesús? ¿Alguno más? ¿Que es hijo de María? Muy bien, miren, hermanos, está sacando un 10, ¿eh? Como diría mi pastor Borges, unos 3, 4 pecados. Ok, es verdad, todo lo que están diciendo es verdad. Cristo nació de una virgen, Él crecía en estatura, en conocimiento, en gracia para con Dios y los hombres. Él tuvo una vida con alguno que otro pecado, ¿no, verdad? Una vida perfecta. Eso lo creemos, ¿verdad? Acerca de lo que dice la Biblia acerca de Cristo. Pero déjeme le digo que en los 89 capítulos de los evangelios hay un solo pasaje donde Cristo revela lo que hay en su propio corazón. ¿Sabía usted eso? Cuando Él se descubre y habla acerca de su propio corazón. Es el único capítulo en los evangelios donde se habla. Y vamos a estar rondando por ahí. Si trae su Biblia, por favor, ábrala en Mateo 11, del 28 al 30. Primero vamos a leer este pasaje juntos, Mateo 11, del 28 al 30. Son 3 versículos. Mateo 11 del 28 al 30. Y le voy a pedir, por favor, póngase de pie en cuanto lo vayan encontrando. Son 3 versículos, me van a ayudar a leerlo todos juntos. Mateo 11 del 28 al 30. Ok, lo leemos, todos traemos Reina Valera. ¿Aquí usan la Reina Valera? ¿Sí? Muy bien, vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice el verso 28 juntos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Pueden sentarse. Habíamos escuchado este pasaje muchas veces probablemente, ¿verdad? Y hermanos, es que si no tenemos cuidado, este pasaje nos llevará a un destino alejado de la verdad bíblica.
¿cuál sería un destino incorrecto de este pasaje, hermano Dani? A ver si es cierto. Dinos, porque yo lo veo muy claro. Bueno, vamos a imaginarnos que vamos a ir a un San José equivocado en esta tarde, ¿sí? Por un breve momento vamos a ir a un destino que no es Cristo mismo. Fíjense muy bien, vamos a hacer este ejercicio. Hermanos, ¿a quién le gusta trabajar y estar cargados? ¿Hay alguien aquí que le dice, me encanta estar cargado de trabajo? Digo, a nosotros, gracias a Dios, nos dio la oportunidad hace unas semanas de poder descansar una semanita, un poquito menos de una semana, en la playa. Y dijimos, ay, ¿por qué no podemos todos los días estar en la playa, verdad? Ay, qué rico sería. ¿A quién le gusta trabajar y estar muy cargados? Prácticamente a nadie. Uno de los hombres más ricos, si no el más rico del mundo, Elon Musk, afirmó que gracias a la inteligencia artificial todos seremos ricos y trabajar será opcional. Más de uno en la iglesia diría amén, hermano Elon Musk, amén. Hermanos, si Jesús nos dice que Él nos va a hacer descansar de la misma manera que la inteligencia artificial, claro que recibimos a un Cristo así, ¿verdad? Claro, si nos va a hacer descansar y no tenemos que trabajar, pues claro que sí lo vamos a recibir. Y si aparte dice que Él es manso y humilde de corazón, bueno, eso me suena a que es un Jesús como hippie que no se fija en quién eres y en que sigas igual. Él todo te va a pasar por alto porque te ama. Ni siquiera te pedirá que te arrepientas de quién eres. Es más, te dirá que te ama tal cual eres y te va a poner un sticker que dice, nunca cambies. Nunca cambies. Te amo. Muchos dirían, amén. Wow. Estamos en un destino que no es el de Cristo, pero muchas personas han llegado a ese destino. Y si de pilón Cristo me dice que su yugo es fácil y ligera su carga, bueno, pues es que es como el programa escolar cuando fue la pandemia, no sé si se acuerdan, que los maestros tenían prohibido reprobar a los alumnos porque estaban pasando la pandemia. Entonces, si tú te inscribías en segundo de secundaria, pues prácticamente el requisito para pasar a tercero era estar inscrito. Le prohibían a los maestros reprobarte. Así que, bueno, si en ese sentido es fácil el yugo de Jesús y ligera su carga, bueno, entonces creo que es algo que yo pudiera llevar, ¿verdad? Porque no me va a costar trabajo. Así que yo me apunto a las palabras de Jesús, a las palabras de ese Jesús. Algo así sería llegar a un destino incorrecto del carácter de Cristo. Pero nosotros no estamos llamados a hacernos imágenes de lo que nosotros queremos que sea Cristo, ¿verdad? Sino lo que Cristo dice y afirma de Él mismo en su palabra. Así que vamos a hacer un zoom out, vamos a hacernos un poquito más atrás y vamos a ver un poco el contexto de lo que estas palabras de Cristo están diciendo. Y nos vamos a regresar unos versículos más atrás en ese mismo capítulo y vamos a leer desde el verso número 13 al 19. Y esto lo voy a leer yo, me sigue con su vista. Versículo 13. Hablando de Juan el Bautista, dice Cristo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo:
os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hermanos, para darles un poquito de idea de lo que está diciendo Jesús aquí, este primer punto lo pudiéramos llamar: ¿por qué la gente no cree en el Evangelio? ¿Por qué la gente no cree en Jesucristo? Y Jesús habla acerca de dos figuras. Está primero hablando de Juan y de Cristo. Y cómo la gente rechazó, no a uno, rechazó a los dos. Y hace una figura que la gente de ese tiempo lo tendría muy claro. Y dice, Jesús compara a su generación de ese momento con muchachos, niños caprichudos. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? A ver, hermano Daniel, explícanos. ¿Por qué dices que Jesús compara a esa generación con niños caprichudos? Que nunca están conformes sin importar qué tipo de llamado reciben. La imagen que Cristo está poniendo, hermanos, en ese punto es tocar la flauta. No sé si leyeron ahí, cuando tocan flauta y dice, y no bailasteis. Es cuando hay un tiempo de alegría y alguien está tocando un instrumento alegre. Esos muchachitos, yo no bailo, yo no estoy feliz. Y cuando había dice entonar endechas, es como una escena, es un cántico triste, como que se acostumbraba en los funerales. Dice, y tampoco cuando fue una escena triste, tampoco te pusiste triste. No les gustaba ni una, ni les gustaba la otra. En ambos casos, los niños, los muchachitos no responden, nada les parece bien. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Al incrédulo le encantan las excusas para no creer. Al incrédulo no le van a faltar excusas para no creer. Y lo veía ahorita yo como muy claro, porque si ustedes van a la iglesia de donde yo vengo, a lo mejor dirían, en cuestión de la alabanza que se toca, somos el otro lado opuesto. Está un hermano tocando el teclado, cantando himnos y algunos cantos parecidos a los que cantamos, un instrumento, una voz, la mayoría de los domingos. Habría gente que diría, uy, no, qué aburrido, ¿verdad? No, yo no quiero eso. Aunque se predique la palabra y se cante la palabra, yo no quiero eso. Yo quiero algo un poquito más movido. Vienen a Logos y me ha contado el hermano, dígame si no, hermano Edgar. Hay gente que le ha dicho, es que hay mucho ruido aquí. No. Sí, se puede estar predicando la palabra y hablan de la escritura, pero no, un poco algo más calmado. La excusa siempre va a estar presente en los incrédulos. Esta tipo de parábola que Jesús hace se aplica a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista vino con ayuno, con austeridad y con un llamado firme y fuerte al arrepentimiento. Y lo rechazaron diciendo, ese cuate está endemoniado, tiene demonio. Y ahora viene Jesús, que come y bebe
cercano a la gente, cercano a los pecadores, sin pecar, sino llamándolos también al arrepentimiento, y a Jesús lo rechazan por glotón y por bebedor. ¿Se fijan? Las excusas. Ni a Juan le hicieron caso, que era el que venía a preparar el camino al Señor, ni a Jesús mismo hicieron caso. El problema no era el estilo del mensajero, sino el corazón del oyente. La incredulidad, hermanos, busca excusas, no busca la verdad. No importa si Dios llama con severidad como con Juan o con gracia visible como con Jesús, un corazón endurecido siempre encontrará una razón para no responder al llamado que hace el Señor. Así que una pequeña aplicación antes de ir avanzando es, hermano, estamos rechazando el mensaje porque no me gusta cómo suena o de quién proviene, y no tanto si es verdad de Dios. Somos a veces muy prontos para decir, y a este hermano no lo escucho nada, pero si está hablando la Escritura, está hablando la verdad, tendríamos que prestar atención. Hermano, cambio mis criterios según me convenga en la iglesia. A veces digo, sí, soy permisivo en esto o soy restrictivo en la otra cosa, y lo voy cambiando según mi carácter en ese momento. Cómo me desperté, ahora sí tenía ganas, ahora no quiero, y dependiendo de eso voy cambiando mis criterios. Soy voluble. Hermano, estoy dispuesto a obedecer solo cuando Dios se ajusta a mis expectativas de lo que debería de ser Dios. Y que no necesariamente son Dios, pero uno se hace una idea, una imagen de lo que debería ser Dios, y si Dios no la cumple, con permiso. De hecho, había un joven en ese entonces, hace unos 20 años, que se paraba enfrente de la iglesia cuando había un tiempo de peticiones, y decía, yo le pido al Señor que me dé $1 millón, porque si me lo da voy a creer en Él. Y lo hacía casi cada miércoles que era el culto de oración. Y en su idea, en su imagen es, si el Dios de su cabeza le da $1 millón, es que era afirmativamente ese Dios. Y si no se lo daba, es que Dios, por lo tanto, no existía. Entonces, qué lástima, no voy a creer en Él. Pero de nuevo vamos, excusas. Él quería una excusa para no creer. Muy probablemente si le hubiera llegado $1 millón, hubiera dicho, esto fue un accidente, fue una coincidencia que me llegó $1 millón, y Dios, quién sabe. Hermanos, ese es el primer punto. ¿Por qué la gente no cree en el Evangelio? Por la dureza del corazón del oyente. No faltaron evidencias. Ellos no solamente escucharon la verdad, sino vieron con sus ojos los milagros que Cristo hizo. Y aún así, no creían. No sé si le ha tocado a usted hablar con alguien que dice, híjole, si tan solo yo hubiera vivido en la época de Jesús y hubiera visto lo que en la Biblia dice, yo sí creería. O si yo hubiera visto el mar abrirse, en ese momento yo creería. No sé si les ha tocado, pero es justamente de lo que aquí está hablando Cristo. ¿Por qué la gente no cree? Por la dureza de sus corazones, por su incredulidad. Y ahora, si seguimos leyendo, ustedes pueden preguntar. Yo sé que ahorita todos están preguntándose, bueno, ¿y qué pasa si no creemos? ¿Hay alguna consecuencia? ¿Hay alguna consecuencia a la incredulidad? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 20. Verso 20, vamos a leerlo hasta el 24. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros,
porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora Cristo no solamente está hablando de una generación. ¿Se acuerdan el pasaje que acabamos de leer? Habló de su generación como una generación incrédula, como esos muchachitos que, como dice también el dicho popular, no sé si los que son beisboleros, a ver, corríjanme, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. No les gusta nada, ¿verdad? Ni quieren que tú lo hagas, ni quieren que nadie lo haga. Y ahora Cristo no solamente llama una generación, ahora pone un ejemplo de ciudades con un lugar particular y un nombre particular. Ya no es una generación, ya está poniendo ejemplos. Y la razón por la que pone el dedo en esos ejemplos está en el verso 20, que dice que Jesús comenzó a reconvenir, a hablar a esas ciudades en las cuales había hecho muchos de sus, ¿qué dice la Biblia? Milagros. Y dice, porque no se habían arrepentido. Jesús está hablando, estos ejemplos que vamos a ver, los está poniendo el dedo en el renglón porque habían observado los milagros y no se habían arrepentido. Es los famosos ayes que dice Jesucristo cuando dice: ay de ti, Corazín, como híjole, en la que te metiste. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Esos eran nombres de ciudades judías. Dice, porque si en Tiro y en Sidón, ciudades paganas que fueron confrontadas y juzgadas por Dios, dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, hace mucho se hubieran arrepentido. Hermanos, no es la ignorancia la que produce la falta de fe. No es la falta de evidencia, es la falta de arrepentimiento, como lo marca Jesús. Y Jesús compara estas ciudades judías privilegiadas con ciudades gentiles y paganas. Tiro y Sidón estaban sumidos en la idolatría y Sodoma más de lo mismo. Era una corrupción extrema. Y nosotros muchas veces hablamos en relación a nuestras ciudades, en Estados Unidos, en México, y decimos, híjole, es que es casi Sodoma contemporáneo, es Sodoma nuevo. Pero fíjense que Jesús apunta a algo peor que Sodoma. Dice el verso 23, dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Por qué Jesús está diciendo que una ciudad
fue levantada hasta el cielo. Jesús está usando un lenguaje hiperbólico. Está yéndose al extremo. Acompáñenme a Mateo 4, del 12 al 13. Vamos a Mateo 4, del 12 al 13. Está ahí unas páginas atrás. Mateo 4, del 12 al 13. Si alguien lo tiene, por favor, léalo en voz alta. Hasta ahí, hermano. ¿Dónde habitó nuestro Señor Jesús? ¿Dónde dice ahí? Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Gran parte del ministerio de nuestro Señor Jesús fue en Capernaum. Pocas ciudades podrían decir: nosotras tuvimos al Salvador del mundo habitando entre nosotros. No sé si a usted le pasa, pero si va a otro lugar de México y le preguntan: ¿de dónde eres? De Ciudad Juárez. Ah, ¿de dónde es? El divo de Juárez, Juan Gabriel. ¿A poco no usted hace? Pues claro, pues que aquí mi abuelita tenía una vecina que le daba de comer a Juan Gabriel. Y empezamos a decir historias, ¿no? ¿Cuán importante es Juan Gabriel para la cultura mexicana? Wow, mucho. ¿Qué tan importante es que el ministerio de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, hiciera su ministerio gran parte en Capernaum? Por eso Jesús mismo dice: estabas hasta el cielo, pero ¿sabes qué? Tu condenación, tu juicio va a ser hasta más abajo del Hades, porque tenías al Salvador del mundo que hizo milagros en tu tierra, pisó tu tierra, pisó las casas y no te arrepentiste. No te arrepentiste. Así que no es que Jesús estaba diciendo: bueno, Sodoma, vamos a perdonarlos, que al cabo que no son tan malos. No, Sodoma era muy malo, pero estaba poniendo a Capernaum aún en peor lugar. Así que cuando digamos que alguna ciudad es muy, muy, muy mala, tal vez deberíamos no decir que es como Sodoma, sino como Capernaum, que es peor. Y ahora nosotros tenemos mucho más luz de lo que tenían en ese entonces. Ahora tenemos muchísimas Biblias impresas. Tenemos tanta información en la palma de nuestra mano donde podemos ver el Evangelio de Cristo. Y aún así, no nos arrepentimos. ¡Wow! La Escritura, Jesús mismo está estableciendo un parámetro. Dice que entre mayor luz, entre mayor revelación tú tengas de lo que es Cristo, mayor responsabilidad cae sobre ti. Si tú has estado viniendo, has recibido la palabra de Dios de diferentes predicadores, de diferentes estilos, por medio de la música, y aún así no te has arrepentido, imagínate la responsabilidad que caerá sobre ti. Lo digo con temor y con temblor, pero es lo que enseña la Escritura. Mientras más luz tengamos, mientras más escuchemos y veamos cómo Dios contesta la oración de mi hermana, de mi hermano, y cómo el testimonio de transformación del Evangelio entre una persona que antes era iracunda, ahora es mansa, tranquila,
buscando glorificar al Señor, si eso no te hace llevarte a poner a los pies de Cristo y pedir perdón, tu responsabilidad será muy grande, muy grande. Mientras más revelación, el juicio será más severo. Y esto conecta directamente con el pasaje anterior que leímos, con la actitud infantil que de todos se quejaban los jovencitos. Los jovencitos no querían escuchar por la dureza de sus corazones. Pero acá, en el ejemplo de estas ciudades, la incredulidad se llevó a tal punto de despreciar la gracia visible y palpable de Dios. Ya no nada más es, no creo que lo que diga Jesús, sino es, veo y aún así no creo. Así que vamos escalando, ¿verdad? Vamos escalando. Primero era, ¿por qué no creen? Y ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de no creer? Hay un juicio. Mientras más luz tengamos, más duro será ese juicio. Y hermanos, si nos vamos un poquito más adelante, empezamos a ver que no todas son malas noticias. Porque si usted ahorita se levanta y se va a llegar a su casa deprimido, ¿no? Híjole, es que yo soy parte de ese problema. Yo así estoy. No se vaya, porque Cristo empieza a dar una esperanza. Y vamos a ir a Mateo 11, 25 al 27. Mateo 11, 25 al 27. Y dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo, al ver la dureza de los corazones, al ver que aún ni con señales y prodigios la gente se arrepiente, Jesús hace una oración, se comunica íntimamente y habla y le dice: Padre. Esa relación tan íntima y de autoridad que tenían mutuamente. Cuando Jesús dice escondiste estas cosas o las revelaste, en griego, hermanos, en el idioma original, estos verbos que enfatizan la acción de Dios, no es cuando dice escondiste, no es que Dios impidió que la gente inocente creyera. Ay, es que pobrecita la gente, estaba tan inocente sin creer, y Dios tampoco les reveló su evangelio. No, aquí sino que Dios en su juicio deja al orgulloso, al pecador, en su ceguedad, y en gracia se la concede no al orgulloso ni al soberbio, sino al humilde, a los que son como niños. Y ahí tenemos esas dos figuras que vimos hace un poco de tiempo: los muchachos que no quieren nada, que son rebeldes, no les gusta nada. Y aquí Jesús dice que Dios le revela estas cosas a los que son como niños. Dos tipos de niños. En esta parte, Dios no está diciendo que los niños
deben de ser infantiles maduros a los que Dios les revela su evangelio. No es en el sentido infantil, sino en el sentido de dependencia y de humildad de un niño. El sentido de dependencia y humildad de un niño. Ahora que Dios me ha permitido tener a mi hijo, puedo ir comprendiendo un poquito más este tipo de pasajes. Porque no sé, a los que son papás les ha pasado, pero cuando un niño está enfermito, regularmente acude a la mamá. Y cuando hay un peligro, como un perro, como una persona sospechosa, extraña, mi niño se acerca a mí. En una dependencia de hijo y padre, en una humildad de él diciendo: yo solo no creo poder contra ese bulldog. Yo solo no sé qué hacer contra esa persona que tal vez me quiera hacer algo extraño. Entonces acude con su padre. Así que en este pasaje, el problema de los líderes religiosos de aquel tiempo es que se estaban topando con un Jesús humilde, que nada tenía que ver con el orgullo que ellos derrochaban. Para los saduceos, para los fariseos de aquella época, mientras más autoridad tuvieran, mientras más poder sobre los demás, mejor. Mientras más los sirvieran, mejor. A eso, hermanos, se le llama orgullo. Y el orgullo es totalmente opuesto a lo que Cristo dice de Él mismo. Desgraciadamente, hermanos, ese orgullo a veces se ha infiltrado en la iglesia, pretendiendo de que mientras más autoridad tengamos, un puesto de autoridad, nadie nos puede tocar. Nadie nos puede decir: oye, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu familia, tu esposa, tus hijos? A esos que se creen sabios, a esos que se creen entendidos, Jesús dice: al altivo yo lo miro de lejos. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Este tercer punto del que estamos hablando ahorita es: Cristo mismo es el que revela al Padre. Él está haciendo una teología de la cristología, diciendo: no hay otro camino, no hay otra persona, no hay otra fuente en que tú puedas conocer al Padre. Solamente es a través de mí. Solamente es a través de mí. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estamos diciendo: Señor, si tú lo quieres revelar a quien tú quieras, estamos. Esa es la postura correcta, en humildad, no asumiendo de que porque sabemos más nos toca más. ¿Sí me explico? Por eso es que el Señor estaba hablando de esa exclusividad, de que es por medio de Jesucristo, y el Señor ha decidido revelarlo a los que son humildes, a los que son como niños. Y por último, bueno, déjeme le hago una prueba.
Y no voy a decir nada, ni tiene que levantar su mano, pero vamos a hacer una prueba del orgullo. ¿Le parece? Un examen, sorpresa, del orgullo. Digo, porque a veces es muy fácil notar el orgullo cuando lo vemos en alguien más. No sé si le ha pasado. Lo vemos en alguien más y esta persona es bien orgullosa. Ahí les va un examen. No les voy a decir, tú reprobaste ni nada. Ni usted lo va a decir. Pero quiero que escuche este pasaje de la Biblia y le voy a hacer una pregunta ahorita al final, ¿ok? Yo creo que usted va a reconocer este pasaje a la primera. Dice: y perdónanos nuestras deudas, ¿ya se acordó? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Alguien puede decir amén a eso? Si decimos amén, estamos de acuerdo con lo que Jesús acaba de decir. Cuando llegamos a la parte que mencioné, líbranos del mal, ¿quién de ustedes pensó en ustedes mismos y en su pecado como parte de líbranos del mal? No diga nada, piénselo, medítelo. Casi siempre cuando decimos Dios, líbranos del mal, decimos líbranos del pecado que hay allá afuera, líbranos de la maldad que está en mi vecino pero en mí no, líbranos de lo que me puede pasar pero no es por causa mía. ¿Se entiende? ¿Quién de nosotros cuando leímos líbranos del mal es líbrame de mí mismo? Líbrame de pensar más alto de mí de lo que debo de pensar. Líbrame de no poder ser humilde, Señor, como tú eres humilde. Ven, ese es un examen que nos debiéramos de hacer más seguido. Hermanos, ¿estamos asumiendo que Cristo es el único camino al Padre? ¿O estamos pensando que no somos tan malos y que podemos salvarnos solos? ¿O que podemos salvarnos por las obras, como lo creían esos líderes religiosos? Y ahora sí, hermanos, es cuando llegamos al punto central donde nació esta conversación. Este pasaje que comienza diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, cuando dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Dios nos está diciendo quién califica para tener comunión con Jesús. ¿Cuáles son los requisitos para poder llegar nosotros con Jesús y poder establecer una relación con Él? Esa calificación, ese requisito, ¿sabe cuál es? Estar cansado y cargado. Qué horrible, hermanos, cuando aplicamos algún apoyo, alguna beca y salen al final con que no calificas. Y ya hiciste todo el proceso. Y al final, híjole, ¿sabes qué? Es que tú naciste en un rancho en Chimalhuacán y los que nacieron ahí no pueden acceder a este apoyo. Qué horrible. Pero hermanos, Cristo dice: para que tú puedas venir a mí, es necesario que estés cargado y cansado. ¿Quién aplica para eso? Absolutamente
todos. Con Jesús, hermanos, no necesitas descansar y hallar paz para después poder acceder a Jesús. Que es lo que muchas veces el enemigo incluso nos pone esa mentira. Cuando estás constantemente congregándote, sirviendo al Señor, creciendo a su semejanza, y pasa algo, caes en un pecado, y el enemigo te dice: ¿cómo vas a seguir aquí? Igual, mira, aquí todos son bien pulcros, nadie peca. Yo te recomiendo, salte de la iglesia un rato, límpiate un poquito más, límpiate, porque no puedes ser parte de la hipocresía de la iglesia. Así que si vas a regresar, solamente ve un poquito hacia afuera, límpiate y luego vienes. No sé si alguien ha escuchado esa excusa. Como veíamos al principio, el incrédulo busca excusas, pero esa es una excusa muy usada para los que no quieren creer a Jesús. Tu misma carga te califica para venir a Él. Jesús no dice venir a la ley. Jesús no dice venir a mis enseñanzas. Jesús dice: venid a mí. La única persona que nos puede poner una relación correcta con el Padre es Jesucristo. Por eso vamos a Él. Así que Él se está ratificando a Él mismo como el único camino al Padre. Y luego no solamente eso, sino que nos dice en el pasaje: y yo os haré descansar. Esta serie de enseñanzas que les estoy dando, hermanos, viene de un libro que estoy leyendo, estudiando, que se llama Manso y Humilde, el hermano Dane Ortlund. Y este hermano lo plasma de la siguiente manera acerca del descanso. Y dice: ya sea que estés trabajando activamente para cambiar tu vida, que eso representaría el estar trabajado, o que estés pasivamente preocupado por algo fuera de tu control, que eso significaría estar cargado, el deseo de Jesucristo de que descanses, de que salgas de la tormenta, supera incluso a tu deseo. Pero no es el descanso que el mundo te vende. Dios desea que tú descanses, pero que descanses en Él, en la persona de Cristo. Su descanso, hermanos, el descanso que Cristo está describiendo, no es un intercambio. No dice: ven, haz esto por mí y yo te daré descanso. El descanso que Él provee, el descanso del alma, es un regalo entregado por gracia a los que acuden a Él en humildad, en arrepentimiento y fe. Es un regalo ese descanso del alma. Por eso, hermanos, es inevitable cuando hablamos de la muerte, cuando la gente comienza a decir, especialmente en los funerales: nunca había pensado en mi muerte hasta que falleció mi papá, mi hermano, mi tío, alguien cercano. Y es ahí cuando el fantasma de la muerte empieza a rondar en ellos y a inundarse con temor. Su alma está en desesperanza porque no sabe qué ocurrirá si el día de mañana cruzas la calle y es tu última calle que ibas a cruzar.
Por eso, hermanos, es que si nosotros deseamos que los demás descansen en su alma, podemos decirles: oye, ahora que estás pensando en la muerte, ¿quieres librarte del temor de la muerte? ¿Quieres que tu alma tenga el descanso que de verdad puede tener? Hay que ir a Cristo. En humildad, reconociendo lo que somos a comparación de Él. Ahí encontrarán descanso. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta es la única parte de la Escritura donde Jesús expresa lo que hay en su corazón. Jesús pudo escoger muchas palabras que lo describen. Incluso cuando ustedes les preguntan en una actividad como esta: oye, dime cómo eres tú, cómo te percibes, cuál es tu personalidad. Y ya: no, pues yo soy muy juguetón, no, pues es que yo soy muy serio, soy muy introvertido. Jesús, pudiendo decir tantas cosas acerca de su corazón, Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que aún sin ahondar en esas palabras, hay muy pocas personas que en su final de año dicen: este año yo quiero ser más manso. ¿A alguien le ha tocado escuchar a alguien así? A mí no. Quiero serlo. Ojalá que a partir de ahorita todos digamos: nuestro Señor Jesús se describió como manso y humilde de corazón. Hermanos, y cuando la Biblia habla del corazón, regularmente no se refiere a ese miembro del cuerpo que bombea la sangre, que es muy importante, sino que cuando habla del corazón, habla de el centro de nuestra identidad, lo que nos mueve y motiva para hacer todo, lo que nos hace levantarnos por las mañanas, lo que nos impulsa a seguir en medio del dolor. Eso es el corazón. Y por eso el Señor nos llama a cuidar de todas las cosas, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque dice: Él dirige el rumbo de tu vida. Porque no es parte de lo que somos, es el centro de lo que somos. Así que Jesús está afirmando que su propio corazón, de lo que Él emana, lo que Él desea hacer siempre, porque es parte de su ser, es que Él es manso y humilde. La palabra griega que traduce manso solo se encuentra en 3 pasajes. En Mateo 5:5, donde dice que los mansos heredarán la tierra. Y luego dice en Mateo 21:5, dice: viene hacia ti humilde y montado en un pollino, en un asno. Ahí lo traducen como humilde. Y en 1 de Pedro 3:4, Pedro, escribiéndole a las esposas, dice: a las esposas, que el adorno de su belleza proceda de un espíritu tierno y sereno, o también apacible. Lo traducimos como apacible. Así que si juntamos estas otras veces que en la Biblia se ha usado esta palabra para describir manso, estamos hablando de una persona humilde,
serena, apacible, alguien que no reacciona ante la mínima provocación. A veces lo pensamos así: si yo hago cualquier cosita, el Señor Jesús está con el látigo a la espera de que yo lo haga para darme con todo. Él, siendo santo, podría hacerlo, pero Él se describe como manso. Lo más natural del corazón de Jesús no es señalar con el dedo, sino mantener los brazos abiertos. Y hermanos, el significado de la palabra humilde, más que usarse en el sentido de una virtud, como ahorita lo leímos en Santiago 4:6, que dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, regularmente en el Nuevo Testamento se usa en el sentido de una humildad, hablando de una destitución de un puesto, hablando de algo que es empujado hacia abajo, algo que es empujado hacia abajo. Y con este pasaje lo vamos a entender muy bien. Dice en Filipenses 2, del 7 al 8, dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo. Tenía una posición en el cielo y Él se rebajó para habitar a nuestro nivel. Y luego dice: haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De esa manera es cuando se utiliza más la palabra humillar, de destituirse, de ser empujado hacia abajo, de descender. Y luego dice en Romanos 12:6: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, cuando dice asociándoos con los humildes, no es a los que son extrovertidos, a los que son populares o a los que te pueden traer algún beneficio con su interacción. Se refiere a los que hacen sufrir a un anfitrión cuando llegan. ¿Cuántas veces nosotros decimos: híjole, si tan solo yo pudiera convencer a Luis Miguel del Evangelio de Jesucristo, hijo, cuánta potencia nos daría a los cristianos que Luis Miguel esté aquí con las muchachas cantándole al Señor. Hombre, este lugar estaría a reventar. Porque lo vemos como el mundo ve las cosas, porque podemos obtener algo de esa persona. Pero cuando es la persona que se sienta mero atrás, que no habla o que tartamudea o que tiene muy pocos recursos en la iglesia, pocas veces son los más rodeados por nosotros. ¿Y sabes qué? Jesús busca a esas personas. Porque Él, cuando dice que Él es humilde, se rebaja y Él no espera nada a cambio. De hecho, por eso dice que a nosotros, de lo vil y menospreciado, nos llamó, nos sacó, para que no nos tengamos por qué andar jactando de que es que porque tocas excelente la guitarra, porque eres el mejor que acomoda las sillas, porque eres el mejor en tu trabajo. Nada de eso le importa al Señor. Nada. Y si Dios dice: aprender de mí, ¿cuánta razón tendríamos de estar haciendo lo que Él hace?
extendiendo nuestros brazos hasta la persona que no tiene nada que darte, que no tenga ni tus gustos, que no tenga nada que tú quieres y necesitas, que no te va a corresponder, que no te va a llevar a comer, que no te va a invitar a su casa a unos tamales. Si lo hace, que bueno, ¿verdad? Bienvenido, no lo rechazamos. Pero ¿cuántas veces damos el paso como Cristo lo hace? ¿Y sabe qué? Dios no se acerca a los pecadores y sucios espirituales con la nariz tapada. Él no se acerca así. Él tiene sus manos libres de su nariz para extender sus brazos hacia ti. Por más sucios que estemos en el momento de nosotros querer acudir a Él. Y no te preocupes, Él se va a encargar de limpiarte y de hacerte más blanco que la nieve. Pero cuántas veces nosotros nos acercamos así, ¿verdad? Como con la nariz tapada, porque híjole, es el hermano que nomás se baña cada que viene el Papa, y luego ya se murió el Papa y ya no se va a bañar el hermano. Tenemos que ir mansos y humildes, como Cristo lo hace. Hermanos, la generosidad y gentileza de Cristo no son características que a veces proyecta Cristo. Son su esencia, son quien Él es siempre. Nunca lo dejará de ser. Para agregar, estamos por terminar, pero cuando dice llevad mi yugo sobre vosotros, era este yugo, era un aparato para trabajar la tierra, pero era un dispositivo bien pesado que se usaba con los bueyes, regularmente de 2 en 2, y le ponían esos para que se fueran derechito arando. Y Jesús dice: sí, yo tengo un yugo, llévenlo. Y ahorita vamos a ver cómo es el yugo del Señor Jesús. Hermanos, al final el Señor ahí en ese pasaje dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Si Cristo es manso y humilde como Él lo afirma, el único impedimento que existe para encontrar verdadero descanso en Cristo, ¿sabe cuál es? Es que no venimos a Él. Es el único impedimento. No venimos a Él porque está nuestro corazón endurecido por la incredulidad de que o tal vez nunca lo habíamos conocido de verdad, ese carácter manso y humilde, por eso no nos acercábamos. Pero Jesús, hermanos, quiero que haya una distinción. Jesús no dice que tendremos descanso para nuestros cuerpos, porque habría una contradicción. Dice la Escritura: en el mundo tendréis aflicción. Y también nos manda que trabajemos ardua y sosegadamente. Tenemos que ser diligentes en nuestro esfuerzo. Y Jesús no está prometiendo descanso para nuestros cuerpos. Seguimos batallando en un mundo caído. Aún tendremos aflicciones. Pero incluso lo cantamos ahorita. No sé si se acuerdan, no sé cuál de los cantos, no me lo sé muy bien, pero que decía que Dios trae descanso a nuestras almas. Y es eso mismo. Nuestra alma está segura, está asegurada, está en una caja fuerte si se encuentra en Cristo. Y ahora sí regresamos con el yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, Jesús usa una especie de ironía diciendo que su yugo, ese
pesado madero, en realidad no es un yugo, porque es un yugo bueno. Cuando dice yugo fácil, es la palabra benigno, mi yugo es bueno. Entonces sería algo irónico que su yugo en realidad no es un yugo, porque es un yugo bueno, y que su carga en realidad no es una carga, porque su carga es buena. Y se lo explico con una analogía para que lo podamos entender. Es como aquel hombre que se está ahogando en el mar y está luchando por sobrevivir. Pasa un barco y un hombre alcanza a ver que se está ahogando, así que le lanza un salvavidas. Gracias, hermano. Le lanza un salvavidas, y el hombre que se está ahogando piensa: ahogarse ya es demasiado difícil como para tener que tomar todavía el salvavidas. ¿Se fijan qué irónico? Porque en realidad el salvavidas a lo mejor es un yugo. Tienes que levantarte para meterte en el salvavidas, pero es lo mejor que te pudo haber pasado. Es un yugo bueno, es un yugo sencillo. Y es de una manera lo planteaba el autor del libro Manso y Humilde, que es ese yugo y la carga de Cristo es como si tuviéramos en él como helio. No sé si les ha tocado cargar un tanque de helio, ese gas que hace que las cosas floten, ¿sí? Los globos. A mí me tocó despachar un tiempo globos con helio, y está pesado. Cuando está lleno está pesado. Pero ¿qué sucede cuando tú inflas un globo? Se va para arriba, se eleva. No resulta pesado. En realidad aligera las cargas. Y es esa relación que Cristo está haciendo. Es, ok, yo sí tengo un yugo, pero mi yugo es mucho más fácil y más sencillo, porque no solamente te voy a ayudar, sino yo voy a estar en ti, y yo soy el que lo va a cargar. Hermanos, es ese el carácter y el corazón de Cristo. Es ese el carácter y el corazón de Cristo. Y los religiosos querían poner cargas pesadas, un yugo pesado, dice, que ni siquiera ellos podían cargar. Cristo no solamente ofrece su ayuda, Él vive en nuestra necesidad y en nuestra carga. La putrefacción y la carga de nuestro pecado nunca serán obstáculo para el carácter humilde y manso de nuestro Señor Jesús. La invitación, hermanos, para acudir a Él está hecha para que vayamos. No seamos autosuficientes, o no creamos que por cargas autoimpuestas Él nos va a aprobar y hacer descansar a nuestra alma. Es solo acudiendo a su persona el que Él obrará a nuestro favor. Por eso es que tenemos que ir en humildad. Por algo el mensaje del Evangelio es: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque llegando en un vuelo directo al conocimiento de Dios, al conocimiento del carácter de Cristo, al acudir a Él, es que podremos tener descanso a nuestra alma, y no llegaremos a un destino de un Dios falso, a un Cristo falso inventado por nosotros, y que solamente traerá carga a nuestro corazón y desesperanza.
Hermanos, el llamado es: ven a Cristo hoy. Vamos a orar.